Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Elvio Galati y hoy en un nuevo video vamos a responder a la pregunta ¿qué es la metodología cualitativa de la investigación científica en ciencias sociales? Este título tiene muchos términos que conviene aclarar para luego comprender la idea global de la pregunta. En primer lugar, cabe adentrarnos en ¿qué es la metodología? Es el estudio del método, y el método es, como lo señala su etimología, el estudio de aquello que está más allá, la meta, y odos es el camino. En parte describe el estudio de todos aquellos pasos que la ciencia ha logrado para investigar y prescribe todos aquellos procedimientos que hay que seguir para hacer ciencia. La metodología es en parte descriptiva, en parte prescriptiva y en parte crítica. Cada uno también debería encontrar su lugar para hacerla personal. En definiciones no clásicas se incluye a la filosofía y en definiciones críticas se señala que el método debe buscar el riesgo y contradecir el sentido común metodológico. También se habla de la interacción entre los pasos del método, método como gestión de recursos. Otros hablan de un aspecto artesanal a fin de que cada uno pueda lograr su método. Y en el extremo, rememorando a Paul Feyerabend, se lucha contra el método, sin pretender abarcar la ciencia con fórmulas e incluso rompiendo las reglas conocidas. Complejamente, otros definen al método como un conjunto de principios que meramente guíen. Recursivamente, no hay entre método y conocimiento una relación de causa y efecto. El filósofo francés Edgar Morin dice que los métodos vienen al final. Todo lo cual introduce variabilidad en la universalidad y uniformidad metodológicas. Si la filosofía es un quehacer personal y ella forma parte del método, el artesanado es una consecuencia esencial al método, al que cada uno se forma. Por ello hay que arriesgarse más y aceptar desafíos. ¿Qué es lo cualitativo? Tal vez nos recuerde a calidad frente a cantidad, y a veces nosotros preferimos la cantidad frente a la calidad, a veces a la inversa y a veces las dos. Desde Pitágoras, la filosofía y la ciencia se han encargado de ensalzar el número, y siempre se ha creído que se hace ciencia cuando se mide, cuando se puede expresar el conocimiento en porcentajes y números. Pues eso es solo una manera de hacer ciencia, pero no la única. Es conocimiento lo que tienen en común 1000 caballos, pero también qué hace de particular a este caballo y por qué es particular. En el caso de la metodología de la investigación, quien se embarca en un estudio cualitativo resigna la cantidad, no buscando regularidades basadas en números y porcentajes, sino que apunta a buscar el conocimiento en el caso singular, en el detalle, en el relato profundo derivado de un caso. Esa experiencia es el mundo del investigador y a buscar su sentido apunta. No se busca explicar a través de leyes científicas, sino comprender el sentido de la acción, su contexto, su porqué. No tiene como tradición teórica de base al positivismo, que buscaba desentrañar los hechos observables y las relaciones observables entre hechos observables, como pensaba Auguste Comte, sino que tiene como base al idealismo, que nace con Immanuel Kant y sus discípulos, la hermenéutica, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, etc. No se emplea en la metodología cualitativa el método estadístico, sino el etnográfico, la teoría fundada, el estudio de caso, entre otros. No se aspira a encontrar leyes generales ni se busca la representatividad de la muestra, sino que el conocimiento que surge del caso también es tal por su contextualidad según el tiempo y el espacio. No se apunta a la objetividad, tratando de no involucrar al investigador en la escena de investigación. Al contrario, sino que se busca su compromiso, su participación e incluso la transformación social del objeto o proceso de estudio. En la metodología cualitativa se apunta a entrar en confianza con el sujeto, mejor dicho, con el ser humano, más que tener distancia de él. No hay acceso al conocimiento por reducción y simplificación de variables, sino una aproximación integral y holística al objeto, proceso, situación, población o experiencia.
No hay en la metodología cualitativa instrumentos estructurados como encuestas, sino flexibilidad en los instrumentos de recolección como entrevistas en profundidad, trayectorias de vida, observación participante. La triangulación y los enfoques mixtos nos proponen una articulación entre ambas tendencias cualitativa y cuantitativa, quebrando el sentido común metodológico de la división, y nos llaman a nuevas fronteras con la metodología compleja y la transdisciplinaria. En el título estaba la palabra investigación. Bien, hablar de investigación nunca está de más. A veces damos por sabido algo que en realidad esconde más ideas. Investigación es casi tan amplia como la filosofía. Aplicada a la investigación al caso de la ciencia, apunta a la búsqueda del saber. Recordemos las obras de filósofos dedicados a ello, como Platón con su Teteto de la ciencia, René Descartes y su discurso del método, John Locke y su ensayo sobre el entendimiento humano, las investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein, la investigación sobre el entendimiento humano de David Hume, la investigación sobre el significado y la verdad de Bertrand Russell, la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith, la lógica de la investigación científica de Karl Popper, entre muchos otros. Como señala la Universidad Privada del Norte, UPN en adelante, la investigación apunta a descubrir lo desconocido. En eso consiste la ciencia, en el aporte original y nuevo para hacer avanzar el conocimiento en la rama de que se trate. Como señala la UPN, la investigación científica es un procedimiento reflexivo, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos y articularlos en el conjunto de los conocimientos ya existentes. La investigación puede ser básica o aplicada. Es básica si apunta a conocer el desarrollo de un fenómeno, describiendo, caracterizándolo, o la ciencia es aplicada si con el conocimiento que se logra también se resuelve un problema práctico. Por ejemplo, puedo conocer el desenvolvimiento de las relaciones entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo Nacional a lo largo de determinada cantidad de años, a fin de estudiar su grado de autonomía, o puedo ensayar una política intervencionista en el mercado cambiario para ver si ha beneficiado o perjudicado el desenvolvimiento de la inflación en la economía de un país. También puedo estudiar el funcionamiento, las características y la estructura del virus COVID-19, o puedo hacer una investigación destinada a lograr la vacuna contra el COVID-19. Y aquí es aplicada. La investigación abarca todas sus etapas, lo que implica su planificación con el proyecto y cada uno de sus elementos: problema, hipótesis, objetivos, marco teórico, antecedentes, metodología, cronograma de tareas, bibliografía, evaluación si fuera el caso por parte de un comité, con las implicancias éticas del protocolo. Luego viene la investigación propiamente dicha, en donde se desarrolla lo planificado. Posteriormente, la comunicación de la ciencia, donde se informan parcial o totalmente los resultados hallados, y eventualmente la divulgación, donde se traduce al lenguaje del gran público, comprensible por la sociedad, los principales resultados hallados. Por supuesto que entre cada uno de estos ciclos hay retroalimentación e interacción, y no son necesariamente sucesivos. Además, cuando hablamos de investigación, hay tipos de investigación como la teórica, la de campo, exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional. Incluir la ciencia en la metodología la conecta con la epistemología, que es la filosofía de la ciencia, es decir, el estudio del conocimiento científico en sus bases a fin de cuestionarlo desde todos sus flancos, tomando en cuenta todos los contextos de la epistemología: el de descubrimiento, cómo surge la actividad científica; el de justificación, cómo se hace ciencia; el de aplicación, qué problemas resuelve la ciencia; el de valoración, cuáles son las consecuencias de la ciencia; y el de comunicación, cómo doy a conocer la ciencia. El conocimiento científico se distingue de otros saberes porque sigue un método, el científico, y porque se desarrolla en una comunidad, la científica, que tiene sus propias reglas, posiciones,
hábitos, espacios y relaciones de poder, rememorando a Pierre Bourdieu. Ya para finalizar, todo este camino destinado a producir conocimiento se da en un ámbito, el de las ciencias sociales, separadas de las ciencias naturales o exactas, cuando en verdad son todas actividades desarrolladas por el ser humano. Son todas ciencias sociales. Aquí se plantea el problema del monismo metodológico, a fin de averiguar si el exitoso método de la física se aplica también a las ciencias sociales como la sociología, la política, la economía y el derecho. Los debates que se dan alrededor de los enfoques de investigación quali, quanti, mixtos, complejos, se darán en cada una de las ramas, con sus particularidades visibles gracias a la historia de la ciencia en cuestión. Cada rama de la ciencia tiene sus propios métodos, lo que la hace precisamente singular, a la vez que las ciencias sociales tienen sus propios métodos, y la ciencia tiene los suyos. Todos estos métodos son estudiados por la transdisciplinaridad, que investiga las articulaciones entre las ramas de la ciencia y lo común a todas esas ramas, en tanto la transdisciplinaridad está más allá de la disciplina. El mundo de la investigación incluye también el estudio de las bases de datos científicas, los portales que agrupan revistas científicas, los tipos de escritos que utilizaremos para comunicar nuestros resultados, reseña, artículo, libro, póster, comunicaciones, etc. Vemos que la investigación es una caja de herramientas al servicio del investigador para que cree su método. Y la idea es valerse del conjunto de técnicas cualitativas para que las usen en función de su tema y sus objetivos. Si ustedes quieren profundizar en cada uno de estos temas, pueden visitar mi página www.entremetodos.wordpress.com o comunicarse y aprovechar todos los servicios que da la consultora www.consultoriaepistemetodológica.wordpress.com o comunicarse por mail a estaciencia@gmail.com. Hasta pronto y muchas gracias.